Viena, hacia la segunda mitad de 1700, se destacará por ser una ciudad cosmopolita, con un importante movimiento social, político, artístico y filosófico, donde además se propagarán ideales como la igualdad entre las personas, se promulgarán derechos humanos y se procurará la separación de poderes en un gobierno representativo que se denominará liberalismo. Dichos ideales liberales serán defendidos por intelectuales, científicos y artistas vieneses congregados en grupos o sociedades cerradas. En 1770 nace en Alemania Ludwig van Beethoven, quien a los 17 años viajará a Viena por primera vez, transfiriéndose de forma definitiva en 1792 para continuar con su educación musical. De ambiente revolucionario, Viena será reconocida como una de las ciudades más importantes para la proyección y difusión musical, tanto de la música seria como del entretenimiento para diferentes clases sociales, imponiendo nuevas formas de consumo musical. Entre 1789 y hasta 1815, la revolución ideológica se intensificó en dicha ciudad, creando uno de los capítulos más intensos sociales en la historia política y artística de Europa, donde Beethoven será uno de sus protagonistas. A este respecto, Mario Morales expresa: a Beethoven le correspondió vivir uno de los periodos más intensos, conflictivos de la historia de la humanidad, como lo fue la era de las revoluciones y de las luchas sociales. Las ideas sociales, las tensiones políticas y el liberalismo impregnarán sin duda la obra de Beethoven. La búsqueda de lo trascendental se evidenciará en sus últimos 6 cuartetos para cuerda, considerados un legado musical por contener lo más refinado de su técnica compositiva, estableciendo a su vez nuevas estéticas sonoras que apelan a la sensorialidad. En resumen, una visión futurística del sonido, que recupera la ideología greca y el contrapunto. En 1815 es derrotado el Imperio Napoleónico en la batalla de Waterloo, poniendo en marcha el Tratado de Viena. En la música se prohibieron las óperas y textos de canciones populares que hubiesen sugerido ideas liberales, provocando encuentros armados entre la milicia y grupos sociales en los años 1820, 1830 y 1848. Hacia 1815 se marca como el inicio de la última etapa compositiva de Beethoven, llamada la tercera etapa o la etapa esotérica. En la etapa esotérica de Beethoven, su sonido se gesta con firmes ideales intelectuales, sobrepasa la representación emotiva para convertirse en la emotividad pura. Joseph Kerman señala que esta etapa parece estar meticulosamente compuesta para ser aberrante, excéntrica y grotesca. Sin embargo, son estas nuevas sonoridades que permean el cuerpo y generan en él una onda de emociones y sensaciones diferentes. El sonido puro y provocador de Beethoven es una clara propuesta que sobrepasa la palabra, pero contiene el verbo en sí. En una breve entrevista le preguntaron a Beethoven ¿qué era la música? Él respondió: la música es una revelación más alta que la ciencia o la filosofía. Estas palabras del compositor pueden hacer referencia al conocimiento científico y o filosófico que tenía, y la concepción sobre la superioridad de la música ante otro tipo de conocimiento. Paralelamente a la Revolución Francesa, las guerras napoleónicas y el romanticismo, surgiría Emmanuel Kant como uno de los pensadores más importantes e influyentes de Europa. Las teorías kantianas inspiraría al mismo Schiller para escribir el texto de la Novena Sinfonía de Beethoven, quien era simpatizante de Kant. A este propósito, Fubini expresa: este paralelismo entre Kant y Beethoven, al menos por el periodo central de la creatividad de este último, será decisivo para su segundo estilo. Este paralelismo de pensamientos entre Kant, Beethoven y la atmósfera vienesa inclinada a la francmasonería tiene como punto en común una mirada hacia la antigua Grecia, principios que retoman e innovan creando diversas corrientes de pensamiento en esta época. Sin embargo, Beethoven en sus últimas composiciones se inclinaría al deísmo, se alejará de la forma sonata ligada al pensamiento kantiano del modelo estático, siendo influenciado por pensadores como Tieck, Novalis, Hoffmann
y la mentalidad stumeriana, estableciendo nuevas formas de creación musical inspiradas en librepensadores contemporáneos y en los grandes pensadores antiguos. Al respecto, Birgit Lotz menciona: Beethoven, en su Tagebuch, escribiría extractos de fuentes antiguas indias, egipcias, griegas, romanas y cristianas por igual. Varios de los ensayos de los que Beethoven copió trazan paralelismos explícitos entre los diferentes mundos culturales. Algunos de ellos pueden provenir de círculos masónicos. Dicho interés pudo haber nacido en su juventud, hacia 1779, pues tendría al organista Christian Gottlieb como uno de los maestros principales de armonía y contrapunto, quien se caracterizó por ser un hombre de la Ilustración interesado en la política y la masonería, y fue quien familiarizó a Beethoven con la poesía alemana romántica y con los clásicos latinos y griegos. Beethoven comienza a escribir en diciembre de 1825 su cuarteto número 14, opus 131, terminándolos en agosto de 1826. Ideas y temas derivados de una idea fija, en 4 notas que el compositor había practicado con anterioridad en sus cuadernos de trabajo. Esta obra fue considerada por algunos críticos de su época como desagradable y poco interesante. Por muchos otros, su obra cumbre por representar en resumen su estilo y técnica compositiva. En este cuarteto, Beethoven rompe con la forma convencional que constaría de 4 movimientos, creando una estructura que comprende 7 secciones, que oscilan entre 5 tonalidades: re mayor, si menor, la mayor, mi mayor, sol sostenido menor, que tendrán como fuerza gravitacional do sostenido menor, creando la sensación de retornar como si fuese un eterno bucle, o dando la sensación de unidad. Considero secciones y no movimientos las columnas tonales de la obra, pues en realidad no presentan conclusiones o pausas. Si bien Beethoven no es la primera vez que utiliza este tema con cuarta ascendente en alguna de su composición, como piedra angular sí refundirá esta idea dotándola de ritmo y armonía diferente. Así creará uno de los temas más emblemáticos dentro de sus composiciones, con un esquema interválico básico. Beethoven, en su último periodo compositivo, algunas veces llamado esotérico, por la evidente búsqueda de lo trascendental, pudo haber retomado junto con la técnica contrapuntística algunos principios grecos como base de su composición, tales como la geometría, simetría, numerología y armonía en su praxis musical, así como teorías musicales de filósofos griegos como Samos, Aristóteles, Platón y Pitágoras. Dicho conocimiento podría haber llegado al compositor a través de la información propagada en algunos grupos cerrados de intelectuales, científicos o grupos masónicos, quienes toman como uno de los pilares principales de conocimiento las teorías pitagóricas. Aunque no existe registro de que el compositor haya pertenecido a una de estas logias, era amigo y protegido de importantes iniciados como por ejemplo Wegeler, quien adaptaría obras beethovenianas para prácticas dentro de la logia masónica, contando con el consentimiento del mismo compositor. Beethoven devela su interés por el misticismo, teniendo en su mesa de trabajo 3 antiguas inscripciones egipcias procedentes del Corpus Hermeticum: yo soy lo que es, lo que fue y lo que será. Ningún mortal me ha arrancado el velo. Él mismo está solo y a esta soledad todas las cosas deben su ser. Gracias a la influencia intelectual y a su gusto por las corrientes filosóficas grecas, Beethoven pudo plasmar en el opus 131 alguno de estos principios. La estructura de la obra per se pudiese contener fundamentos numerológicos basados en el pitagorismo, desde el momento en que Beethoven decide romper con los 4 movimientos establecidos para la composición y crea una estructura en 7 secciones irregulares en su duración y funcionalidad diversas. Estructura irregular y dubitativa para las reglas establecidas, pero de naturaleza espontánea, fluida y con técnica novedosa, por lo que considero
se pudiese analizar de una forma alterna y no solamente bajo la forma sonata. Teniendo en consideración el triángulo pitagórico, realicé el siguiente esquema que pudiese dar luz acerca de las decisiones tonales inusuales que Beethoven utilizó para formular la estructura de la obra. Así también, la obra se desarrollará bajo los principios básicos del movimiento contrapuntístico, es decir, el movimiento contrario, paralelo, oblicuo, que juntos nos ofrecerán una especie de pintura sonora que se forma a través de la geometría gráfica en la partitura, rememorando en algunos momentos la geometría y simbología matemática pitagórica, con lo que se obtiene una sensación de armonía no solo sonora, sino también visual, un principio de la armonía matemática y musical como metáforas del orden universal. La teoría pitagórica sistematizaría racionalmente los números y la música en la doctrina de la armonía de las esferas. Posteriormente, Kepler establecería sus 3 leyes referentes al movimiento de los cuerpos celestes en su tercera ley armónica, transcribiendo los sonidos de los 6 planetas conocidos hasta el momento. Dentro del desarrollo del cuarteto número 14, podemos encontrar paralelismos con las notas musicales atribuidas a los 6 cuerpos celestes descritas en la ley armónica de Kepler y los movimientos melódicos del Opus 131. En el tenor del lenguaje pitagórico intrínseco en el Opus 131 es de notarse la importancia de los números. Por ejemplo, Beethoven pudo haber tomado la unidad como concepto, do sostenido menor como base no estática, pero oscilante. El 3, que simboliza la perfección, el equilibrio entre el hombre, la fe y la razón, pudo haber sido representado en los 2 últimos compases del cuarteto, donde escribe 3 acordes en do sostenido mayor, sugiriendo la superación del hombre ante la adversidad o la superación de la vida terrenal para unirse con la fuente creadora. A este propósito, Swafford, en su interpretación, expresa: la superación del dolor aquí es más sutil, sombría, difícil de ganar. En su música, Beethoven había tratado en gran medida la tragedia en estos términos. La inusual división en 7 secciones sobre las cuales escribió su cuarteto lo pudo haber utilizado como posible alegoría de las 7 artes liberales formadas por el Trivium et Quadrivium, los 7 principios hermenéuticos, los 7 colores, etc. El número 7, como elección concienzuda del compositor, justificaría el porqué de su decisión, dejando de ser considerada una simple ocurrencia del autor. En el final de la obra, antes del ritmo de 2 batutas, la cadencia que se pudiese considerar tonal sol, do, se representa melódicamente con re, si sostenido, do, que se yuxtapone al acorde napolitano. En resumen, bemol segundo, quinto primero. Sin embargo, al finalizar esta cadencia decide extender el acorde de sol sostenido con la séptima, fa sostenido y la novena, la natural. El poderoso compás que le prosigue pudiese significar el resumen de la música pitagórica, el silencio, que pudiese aludir a la sordera del compositor. Posteriormente, retoma la melodía do si sostenido la sobre un arpegio de fa en ritmo de 2 batutas, continuando su camino hacia los 3 acordes finales en do sostenido mayor, precedidos de un acorde en fa sostenido menor, que actúa como cadencia plagal remitiendo a la música medieval. A su vez, el acorde de do sostenido mayor, que contiene sol sostenido y si natural, actúa como dominante de fa sostenido menor. Dentro de la obra es de subrayar la importancia que tiene el acorde de sexta napolitana, como recurso constante de Beethoven, como punto de inflexión y punto de giro armónico, pues la naturaleza del sexto napolitano se puede prolongar como una región armónica al mismo tiempo que es apoyatura de la sensible, y puede ser considerada dúplex del número 3. El análisis aquí presentado es una posibilidad de la inspiración creativa de Beethoven, pues nadie en realidad sabrá qué le pasaba por su mente cuando componía. Sin embargo, nos da indicios de su orden de pensamiento y de todas las influencias que lo permearon en su vida, donde la simbología numérica y la música tendrían una fuerte conexión. Todo ello como parte del lenguaje musical de Beethoven. El genio de Bonn
Abandona los discursos legitimadores, produciendo cambios en los esquemas musicales, creando un discurso propio e independiente, reflejando su espíritu libre en un contexto social crudo de constantes guerras y revoluciones sociales, que tenían como exigencia la unión y paz entre sus sociedades. El cuarteto número 14, opus 131, nos ofrece una visión futurística del sonido a través de un giro del lenguaje que contempla la filosofía antigua para dar un paso adelante en la evolución musical. Gracias.